Vladimir Putin se tomó un tiempo hoy para mantener una conversación, no solo para responder preguntas, sino para ofrecer una descripción muy detallada del frente de batalla, tal y como él lo ve en la guerra de Ucrania. Últimamente ha habido muchas noticias sobre que Zelensky ha propuesto nuevos términos, que quiere limitar los combates solo a las 4 oblasts, que según los rusos eran las que buscaban hace un par de años. En lugar de las, 7 u 8 regiones distintas, donde ahora mismo hay enfrentamientos, y establecer una especie de semialto el fuego. El presidente Putin, para empezar, rechazó esa idea de plano, pero después entró en detalle sobre cómo ve cada una de las zonas del campo de batalla, especialmente las más importantes. La pregunta es, ¿simplemente está dando una versión favorable de la situación o realmente las cosas van tan bien para los rusos como él parece creer en el frente? No hay literalmente nadie mejor que pueda ayudarnos a evaluar la verdad de todo esto que el coronel Douglas McGregor, analista de defensa y política exterior, exasesor del secretario de Defensa y veterano de combate condecorado. Doug, bienvenido de nuevo al programa. Encantado de estar aquí. Bien, pues vamos directamente al primer tema porque Putin va a entrar. En realidad habló de varias cosas, pero hay 3 zonas principales de las que está hablando. Una en Sumy, al norte, otra en Kupiansk, al noreste, y luego está la parte central, la gran zona de todo el frente oriental, en la aglomeración de Slaviansk y Kramatorsk, donde tienen algo así como ciudades fortaleza. Así que vamos a analizar cada una de ellas. Esto es lo que dijo para empezar sobre la zona de Sumy en el norte. Empecemos por el norte, concretamente por el Grupo del Norte. Permítanme recordarles que el objetivo de las tropas rusas en las direcciones de Sumy y Vovchansk es crear una zona de seguridad a lo largo de nuestras fronteras. Esta tarea se estableció después de la invasión de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la región de Kursk y de los continuos ataques contra nuestras zonas fronterizas. El régimen ucraniano pagará por sus crímenes en suelo de Kursk con la pérdida del territorio que necesitamos para crear esa zona de seguridad en las áreas fronterizas. Una ciudad pequeña, en mi opinión, más de 30,000 edificios, quedan unos 10,5 kilómetros hasta la ciudad de Sumy. Esta propuesta suena tanto punitiva como táctica. Quiere una zona de seguridad, pero parece más bien un castigo por lo que ocurrió en la región de Kursk durante unos 7 u 8 meses, empezando en 2024 o 2025. ¿Qué importancia tiene eso para el desarrollo general de la guerra desde el punto de vista de Rusia? En realidad, yo diría que es algo más estratégico. Creo que el presidente Putin empieza a asumir que el territorio debe ser suficiente para que no haya ninguna amenaza sobre suelo ruso. Así que tiene que avanzar más hacia el oeste y más hacia Kiev. Y de hecho, eso es lo que está haciendo en Sumy. No se trata de decir, vamos a castigarte quitándote territorio. No, se trata de garantizar su seguridad, manteniendo ese territorio y evitando que el otro lo use como quiera. Si recordamos existencia que los ucranianos erfor praktifikan de zabutu. Ya sabes, había enormes extensiones de bosque y zonas arboladas, muy pocos pueblos y casi ninguna fuerza militar. Así que era una buena elección si lo que querías era llamar la atención, que es justo lo que los ucranianos han estado haciendo durante los últimos 3 años. Intentar crear la ilusión de que, de alguna manera, están ganando algo. En realidad no había mucho que ganar y gastaron muchísima mano de obra y recursos para nada. Pero los rusos aprendieron la lección. Si queremos salir de esta guerra con aquello por lo que empezamos a luchar, tendremos que asegurarlo. Y eso significa que tendremos que asegurarlo con más territorio del que habíamos previsto al principio. Gary, ¿puedes poner ese mapa de la zona de Sumy? Mira, Sumy está más o menos en el centro, en esa parte dorada, en la esquina inferior izquierda.
Pero fíjate en todo lo rojo. Eso es lo que ha tomado Rusia. Al principio ocuparon gran parte de esa zona en muy poco tiempo. Después de expulsar a las fuerzas ucranianas del Oblast de Kursk en Rusia, empezaron a avanzar. Pero luego no sé si se atrincheraron o simplemente se detuvieron. El caso es que no avanzaron mucho más. Ahora parece que están empujando de nuevo. ¿Es porque antes Rusia no podía avanzar más o fue una decisión que tomaron y ahora han decidido intentar ir más lejos? Bueno, creo que estás hablando de mover grandes cantidades de fuerzas a lo largo de un área muy extensa. Es como un frente que se extiende, ya sabes, desde Ohio hasta la costa atlántica. Y ahí tienes que decidir dónde quieres concentrarte y cuánta fuerza aplicar en cada zona. Al mismo tiempo quieres rotar las tropas, mantenerlas frescas, bien equipadas. Quieres reemplazar las bajas y también reincorporar a los heridos que puedan volver al servicio. Dan, cuando analizas todo esto, estamos hablando de una guerra de gran escala, algo que no hemos visto desde 1945. Puede que no sea tan grande como la guerra entre los nazis y los soviéticos, pero presenta muchos de los mismos problemas: distancia, infraestructura, apoyo logístico, vigilancia, seguridad. Todo eso influye. Así que, como dije antes, yo no interpretaría esto como una medida punitiva. Lo vería como un movimiento estratégicamente necesario. Y esto no es ni mucho menos el final, como creo que iremos viendo a medida que avancemos en el resto de estos acontecimientos. Así que la primera pregunta real es, ¿puede el lado ucraniano impedir que Rusia avance por completo y tome Sumy, que según dijo está a unos 10 o 12 kilómetros más allá? No, claro que no. Escucha, deberíamos hablar un poco más de esto más adelante, pero cada vez que ves ese coro de voces globalistas, académicas, políticas, militares, lo que sean en Occidente, que empiezan con el cuento de Ucrania está ganando y ahora es una oportunidad de oro para hacer retroceder a Rusia, bueno, la verdad es que la situación es bastante desesperada. Y la razón por la que los han mandado a todos a repetir esas tonterías es para intentar convencer a Donald Trump de que envíe $90,000 millones a Ucrania. Y lo realmente trágico aquí es que creo que Trump se está dejando engañar con demasiada facilidad por los europeos y por todo este disparate. Esto ya se ha acabado. Lo único que lo mantiene en marcha es como si le dieras a alguien vasos llenos de gasolina, solo para echarlo justo en el motor y que siga al ralentí, pero no va a aguantar mucho más. Quiero decir, esa es la verdad, básicamente. Pero ya sabes, hay mucha gente en el mundo académico, gente como Slotkin, Ferguson y otros, que están encantados de decir que los ucranianos están ganando, o de pedir que vuelva Dave Petraeus, ahora convertido en el nuevo experto en drones y sistemas no tripulados. Bueno, autoproclamado, diría yo. En fin, da igual, claro, todos ellos están metidos en esto. Todos se están beneficiando económicamente y llevan años haciéndolo. Eso es todo. Y están mintiendo, hablando claro. Entonces, ¿cómo explicas a personas como, por ejemplo, el general Ben Hodges? Me enviaste un video el otro día. Ojalá se me hubiera ocurrido recortarlo y ponerlo aquí. Pero él está yendo con todo y diciendo, no, hemos cambiado el rumbo. Ha habido un punto de inflexión y ahora las cosas van a favor de Ucrania y van a recuperar Crimea. ¿A qué atribuyes eso? La Confederación está marchando sobre Gettysburg y pronto irá camino de Filadelfia. Quiero decir, eso es todo. Me parece un disparate ridículo. Este es el problema al que se enfrenta Putin. Es un problema enorme y creo que por fin empieza a asumirlo. Debería haberlo hecho mucho antes. Y bueno, tengo una opinión bastante buena del liderazgo ruso, pero creo que este es un problema serio. Si le dices a la gente la verdad y les explicas, mirad, no hay ningún movimiento masivo de ucranianos en ninguna parte. No están recuperando nada, están sufriendo pérdidas terribles, el país está en las últimas al borde del colapso y los rusos están avanzando. Entonces te preguntan, bueno, ¿por qué no han marchado ya hacia el oeste a toda velocidad?
Pues porque el presidente de Rusia realmente no quiere conquistar ese territorio. No quiere administrarlo. Solo le interesan las zonas que son históricamente rusas y están habitadas por rusos. Bueno, yo no me lo creo. Quiero decir, si tuviera la capacidad de hacerlo, ya lo habría hecho. Y como no lo ha hecho, es que no tiene esa capacidad. Párate a pensarlo. Ese es en realidad el argumento. Es como si mucha gente estuviera de pie en la cima de una colina, gritando y chillando a los que están abajo en el valle. Vosotros, los de ahí abajo, no tenéis agallas. Si de verdad las tuvierais, subid aquí y venid a por nosotros. Y llega un momento en que la gente del valle dice, ya estamos hartos de estos idiotas. Vamos a subir ya por ellos. Pero eso todavía no ha pasado. Al menos, no creemos que haya pasado. Así que ese es básicamente el argumento de Hodges. El argumento de Petraeus. Ya sabes, el argumento de Lindsey Graham. Si hubieran podido hacerlo, lo habrían hecho. Si no lo han hecho, es que no pueden. Bueno, pues eso no es verdad. Now is a Borzi forward. En 1943, La gente decía, bueno, los soviéticos han llegado tan lejos como podían llegar, no pueden avanzar más. De hecho, el alto mando del ejército alemán seguía insistiendo en que simplemente no tenían el apoyo logístico ni la movilidad necesarios. Así que esas distintas ofensivas se agotarían por sí solas en ese enorme territorio. Entonces podríamos atacar y recuperar el control. Pero se olvidaron de señalar algo, y era el programa de préstamo y arriendo estadounidense. Cepams proporcionado hoy miles y miles de millones en suministros, en cantidades enormes, todo tipo de metales, los motores en centros, montañas, Harris, Kips y demás. De hecho, cuando los alemanes llegaron a Stalingrado en 1942, se sorprendieron al ver todo aquel equipo militar estadounidense por todas partes, el mismo con el que los rusos habían entrado en la ciudad. En aquel momento, los rusos, los soviéticos, editaron cuidadosamente todas las películas para asegurarse de que ningún equipo americano apareciera ante el público dentro de la Unión Soviética. Pero la verdad es que fue algo muy importante. A los alemanes les llevó un tiempo aceptar la realidad, y creo que Putin ha cometido un error terrible. Hablando claro, ha esperado demasiado, confiando en una solución negociada. Tiene que darse cuenta de que no habrá ninguna solución negociada. Eso significa que necesita avanzar. Y cada vez que lees cualquiera de los periódicos rusos, o ves los medios rusos, o escuchas a los expertos militares rusos, todos dicen lo mismo. Tenemos todas las fuerzas que necesitamos. Tenemos todo el equipo que necesitamos. Tenemos toda la munición que necesitamos. Podemos hacerlo. Hagámoslo. Terminemos con esto. El presidente Putin aún no ha decidido hacerlo, y sigue al mando. Y hasta que lo haga, veremos estos avances graduales, paternal espectacular. Y por this tarifa, es es hisana brevans specter expansion forward que grajete in Occident word spur. sí, y vamos a entrar en esa siguiente parte, porque hay otras dos zonas de las que él está hablando a lo largo de la línea de contacto que son realmente importantes para controlar lo que ocurra a continuación en Ucrania. ¿Qué opinas de esta teoría que he visto aparecer en algunos canales prorrusos? La idea de que Putin era consciente de todo esto desde el principio, que sabía lo que tenía que pasar, pero que, como teme que eso pueda acabar provocando una guerra entre la OTAN y Rusia, quisieron esperar y acumular durante 1 año y medio enormes reservas de todo tipo de misiles, armamento, artillería, misiles antiaéreos, todo tipo de cosas y, por supuesto, drones. Así, cuando llegara el momento de lanzar una gran ofensiva, la OTAN se vería agotada porque tendría menos recursos. Y que eso es, en realidad, lo que él ha estado preparando. Obviamente, no puedo demostrar nada de eso, pero de teorías que circulan. ¿Tú qué piensas? No, creo que eso siempre así con él. Siempre le ha preocupado y
Hablando con gente que ha vuelto recientemente de Rusia, todos coinciden en lo mismo. Allí están convencidos de que habrá una guerra inevitable con Europa. Y eso, claro, se basa en las declaraciones vacías de los bufones que gobiernan ahora en Europa Occidental. El ruso medio no entiende que la OTAN es una fachada vacía. El ruso medio no sabe que nadie en su sano juicio, ni en Alemania, ni en Francia, ni en Inglaterra, tiene el menor interés, bajo ninguna circunstancia, en marchar hacia el este para luchar contra los rusos en Ucrania. Es absurdo. Lo que oyen tienden a creerlo. Es parecido a lo que comentábamos antes sobre la gente en Occidente. Si tienes todo ese poder militar y puedes aplastar a tu enemigo, ¿por qué no lo haces? La otra cara de la moneda son todos esos europeos que no tienen de qué hablar. ¿Sabes? Tú eres tejano. ¿Has oído alguna vez la expresión sombrero grande y sin ganado? De eso es de lo que hablas en Europa Occidental. Mucho sombrero y ningún ganado. Pero los rusos están cometiendo el error de decir, tenemos que ser prudentes y cuidadosos. Creo que eso está empezando a decaer. Es decir, pienso que esa idea está perdiendo fuerza en Rusia, aunque solo sea porque hay muchísima rabia por estos ataques que han conseguido atravesar las defensas aéreas y de misiles rusas dentro del propio país. Así que creo que ahora hay un gran enfado, mucha presión que antes no existía, aunque no lo sé con certeza. Ojalá tuviera las notas de la última reunión del Estado Mayor en Moscú, lo que se dijo en la Stavka. No sé de qué están hablando. Pero mi impresión, también por algunas fuentes que tengo, es que el alto mando del ejército ruso está muy frustrado. Tienen muchas ganas de lanzar ofensivas importantes y acabar con esto de una vez por todas. Bueno, eso desde luego aparece en muchos de sus diarios militares, que se han traducido en Internet con Google Translate. Veremos qué pasa ahí. Pero pasemos a la siguiente zona, porque en la esquina noreste, en Kupiansk, también ha sido un gran problema. Hace más o menos un año, los rusos prácticamente tomaron la ciudad y luego una serie de contraataques hizo retroceder a Rusia. Y en ese momento, cada vez que ocurre algo así, Occidente y Zelensky dicen, tenemos a los rusos en retirada. Pero después, cuando los titulares desaparecen, dejan de prestar atención y entonces Rusia vuelve a avanzar. Putin habló de eso y explicó qué van a hacer a continuación, refiriéndose al bloque occidental. Tiene una zona de responsabilidad muy amplia. Empezaré por la ciudad de Kupiansk, donde en la retaguardia a los representantes del régimen de Kiev les gusta hacerse sesiones de fotos. Nuestras tropas están a una distancia de entre 2,5 kilómetros y hasta 4 o 5 del borde occidental de la ciudad. El enemigo ya ha lanzado varios contraataques, pero no ha tenido éxito. En el asentamiento de Rusin, en la siguiente dirección, la dirección de Russov, en la orilla izquierda del río Stary Oskol, hemos conseguido prácticamente bloquear a un grupo mixto enemigo de unas 5,000 personas. Están acorralados contra el río. El primer ejército de tanques de las Fuerzas Armadas rusas avanza y presiona al enemigo desde el norte. La tercera división de fusileros motorizados lo hace desde el este y la 144ª división desde el sur. Hasta el cerco completo, toda la zona está bajo control de fuego. Para el cierre total del cerco, quedan unos 2 kilómetros. Gary, si puedes poner ahí el mapa de Kupiansk, se puede ver claramente de qué está hablando. Ahí se muestra físicamente donde hay movimiento en el lado ruso, al norte y directamente al este. Y la mayor parte de Kupiansk está ahora en la zona roja. Luego, al sur hay también algo de movimiento adicional hacia nuevas zonas grises, pero no ha cambiado mucho respecto a eso, al menos en los últimos 2 meses. ¿Creéis que esta es en verdad un movimiento real durante el transcurso del verano? Bueno, él señaló que las zonas al oeste de Kupiansk, si vuelves a mirar ese mapa y observas esa forma, parece el contorno de Sudamérica, están bajo control de fuego. Y eso tiene que ver con las tácticas militares rusas.
A él le interesa, siempre le ha interesado y sigue interesado en minimizar las pérdidas y las bajas rusas. Nosotros seguimos exagerándolas fuera de toda proporción con la realidad. No son graves, pero lo que él quiere es poner una zona bajo control de fuego. Eso significa que cualquier cosa que se mueva allí será atacada de inmediato, y un fuego preciso y devastador la eliminará, la destruirá o la neutralizará. Es una preparación para avanzar sobre esa zona. Así que creo que sí, está hablando de tener todo lo necesario allí bajo control. Nos prepararemos y en el momento adecuado actuaremos. Bien, eso es Putin, ¿no? Ese enfoque tan deliberado y metódico es algo que se está fomentando dentro de las Fuerzas Armadas rusas. Hay que recordar que, si volvemos al principio de todo esto, los observadores criticaron a los rusos por no estar tan bien organizados ni coordinados como deberían, por sufrir pérdidas que no tendrían que haber tenido, y cosas así. Bueno, esos tiempos se han acabado, y ahora no va a desperdiciar personal ni recursos innecesariamente. Ahora bien, ¿tiene todavía en mente esa amenaza de la OTAN? Dan, estoy seguro de que probablemente sí, aunque yo no veo ninguna evidencia real de ello. Dicho esto, él estaba hablando de los ríos Oskil y Starty. He visto algunos informes sobre la presencia de muchos mercenarios, es decir, personas que no son ucranianas pero visten uniforme ucraniano, operando en esas zonas. Vi un informe reciente que decía que podría haber hasta 50,000 o más no ucranianos con uniforme combatiendo dentro del ejército ucraniano sobre el terreno. Y esto no es sorprendente. Los ucranianos se están quedando sin personal. Es más fácil dejar que el MI6 y la CIA paguen a extranjeros para que vengan a luchar por Ucrania, que es lo que ha ocurrido. Así que creo que eso tampoco pasa desapercibido para los rusos. Y ellos lo han dejado muy claro. Si llevas uniforme ucraniano y eres un mercenario, te van a tratar como la peor forma de vida del planeta, lo que significa que probablemente te ejecuten. Y bueno, tengo que hacerte una pregunta sobre eso, Doug. ¿Por qué demonios alguien, da igual cuánto dinero pongas sobre la mesa, querría hacerlo, cuando nadie puede hacerse ilusiones sobre lo enormes que son las bajas en el lado ucraniano y sobre lo brutal que es, especialmente, la línea del frente? ¿Por qué crees tú, de dónde sacas 50,000, si es esa la cifra, o cualquier otro número de miles de personas dispuestas a meterse en eso por dinero, cuando hay tan pocas posibilidades de que lleguen a gastarlo? Bueno, mira, Dan, no tengo la respuesta, porque no soy una persona así, ni estoy en esa situación. Así que no tengo una respuesta fácil para eso. El caso es que siguen encontrando gente dispuesta a hacerlo. Y si pones suficiente dinero delante de alguien y organizas para que ese dinero se envíe a algún sitio, quizá a la familia de esa persona o a una cuenta bancaria numerada, puede que eso sea suficiente. No lo sé. Bueno, sí, yo tampoco soy uno de ellos. Simplemente me desconcierta. Pero vale, pasemos a lo más importante, porque la zona clave no es solo Sumy ni Kupiansk, por muy importantes que sean. Aunque Sumy tiene bastante relevancia por su ubicación, ya que acercaría al ejército ruso a Kiev y eso aumentaría la presión. Pero en realidad, el punto central de todo el frente oriental está en la aglomeración de Sloviansk y Kramatorsk. Y en esa zona Putin ha puesto mucho interés. El tercer ejército del Grupo del Sur avanza hacia la ciudad de Slaviansk a buen ritmo. Ha entrado en la localidad de Nikolaevka. Quedan unos 8 o 9 kilómetros hasta la propia Slaviansk. La ofensiva progresa con éxito en 15 sectores. Cada día, nuestras tropas siguen avanzando en esta dirección. A ver, Gary, si puedes poner también ese mapa, el de Slaviansk-Kramatorsk. ¿Qué opinas del hecho de que Putin esté dando una explicación tan detallada? Y por cierto, no sé si te has fijado, pero no está leyendo ningún tipo de notas ni nada parecido. Lo hace todo de forma improvisada y con muchísimo detalle.
Menciona qué unidades están en cada sitio, en qué pueblos se encuentran. La verdad, a mí me ha parecido bastante impresionante que tenga ese nivel de conocimiento y de precisión. Pero el hecho de que salga ahora, que yo sepa, quizá haya pasado antes, pero yo nunca lo había visto, y dé ese tipo de información, sección por sección del frente, centrándose justo aquí, en la zona de Slaviansk-Kramatorsk. En primer lugar, ¿puedes explicarnos por qué es tan importante esta área? Bien, esas 3 ciudades que están en esa zona sombreada en amarillo son las llamadas ciudades fortaleza de Ucrania. En teoría, esta es la última línea de defensa seria del Estado ucraniano frente a los rusos. Llevan trabajando en reforzar esa zona desde hace 14, 15, 16 años. Ahora, otra cosa a la que quiero que todos presten atención. Si bajamos a la esquina inferior derecha, se ve ese lugar tristemente famoso llamado Bakhmut. Algunos de los espectadores recordarán lo terriblemente sangrienta que fue aquella batalla. Y fue un punto de inflexión importante, porque cuando los rusos lograron tomarla, aunque con un alto coste, se les abrió el camino hacia donde están ahora. Este es el último gran obstáculo, al menos desde el punto de vista del Estado Mayor ruso. Una vez que caigan esas ciudades fortaleza, no quedará realmente ninguna infraestructura logística, ni al norte, ni al sur, ni al este, ni al oeste. Nada va a sobrevivir, ya sabes, del lado ucraniano. En otras palabras, esto es, ¿cuál sería la expresión correcta? No quiero decir centro de gravedad, suena muy clausewitziano, es algo más que eso. Es más que un centro de gravedad, es una herida abierta muy seria. No va a ocurrir de inmediato, pero Beb solo puede marcar la pérdida en entrar allí para arrasarlo por completo antes de que las fuerzas rusas entren en la zona. ¿Y qué crees tú, psicológicamente, qué supondría eso? Sobre todo, como señalas, todo esto viene de atrás, de la Guerra Civil de 2014, cuando empezaron algunas de esas construcciones. Y desde luego, durante los periodos de Minsk en adelante, esas zonas se convirtieron en auténticas ciudades fortaleza. Si el bando ucraniano las perdiera, ¿qué impacto podría tener eso en el resto del ejército ucraniano? Bueno, el ejército ucraniano está en bastante mal estado tal y como están las cosas. Estoy seguro de que eso hundirá la moral y habrá una huida masiva hacia el oeste. No conozco ninguna otra línea defensiva por allí que vaya a ofrecer mucha resistencia. Así que tendremos que esperar y ver qué pasa. Quiero decir, ya sabes, lo duro de este campo de batalla es que, una vez que te han localizado y te tienen en el punto de mira, solo tienes 2 opciones. Puedes morir donde estás, o levantarte, intentar huir y morir igualmente. En otras palabras, es una situación terrible, no hay escapatoria. Y eso es justo lo que quieres si estás atacando, y esa es la posición en la que están los rusos ahora mismo. Así que la gente que está en esas ciudades fortificadas ya no tiene salida. Sus vidas se van a acabar muy pronto. Dicho todo esto, viene una pregunta importante. Uno podría decir, bueno, ¿cuál es el impacto más amplio? En 1917, hacia el final, cuando el gobierno cambió de manos, Kerensky fue apartado y entraron los bolcheviques. Los bolcheviques decidieron entonces que querían negociar con el Estado Mayor del Ejército Imperial Alemán. Así que el Estado Mayor alemán se reunió con ellos en una ciudad llamada Brest-Litovsk, que estaba en lo que antes era el este de Polonia o el extremo oeste de Rusia. En fin, Brest-Litovsk fue el lugar del encuentro. Y los bolcheviques intentaron ganar tiempo en las negociaciones. Es decir, no se lo tomaban demasiado en serio. En aquel momento, un general llamado Hoffmann, que estaba al mando, llamó a Ludendorff, que era el jefe del Estado Mayor, y le dijo algo así como, estos criminales con los que estamos hablando, refiriéndose a ellos, asesinos, bolcheviques y demás. Están haciéndonos perder el tiempo, y tenemos que acabar con esto. Entonces Ludendorff dijo, de acuerdo, y envió 400,000 tropas en dirección a Moscú. De repente,
Lenin manda a Trotsky a Brest-Litovsk, le dice que firme lo que los alemanes le pongan delante y que detenga la guerra porque sabía que no sobreviviría y que tampoco lo haría la revolución bolchevique si los alemanes avanzaban hacia Moscú. Ahora bien, creo que eso es algo de lo que Putin debería aprender. Tiene que entender el valor de lo que hicieron los alemanes en 1918, en enero. Porque recordemos que esas 400.000 tropas acabaron siendo trasladadas al frente occidental. Al final, no pudieron inclinar la balanza a favor de Alemania, por nuestra culpa. Entramos en la guerra tarde, en 1918. El resto es historia. Pero tiene que entender el valor de tomarse las cosas en serio y decir, vale, ya basta, avanza hacia Kiev, dirígete a Kiev, acaba con esto. Ahora bien, si prefiere ir a Odessa, perfecto. Yarkov no cuenta, puedes mantenerlo bajo vigilancia, pero hay que ir directo a la yugular. Tiene que demostrar que puede hacerlo. Y ese es en realidad el mensaje que debería estar recibiendo de todo el mundo en Occidente, que básicamente le está diciendo, ¿ves? No eres fuerte. ¿Ves? No puedes hacer nada. Estás fracasando. Todo lo que tenemos que hacer es seguir suministrando a esos gánsteres ucranianos lo que pidan. Tú nunca llegarás. Pues bien, tiene que cambiar esa percepción. Tiene que hacer ahora lo que hicieron los alemanes en enero de 1918. Si lo hace, ganará. Si no, esto se alargará. Puede que parte de ese mensaje esté llegando, al menos al lado ucraniano, porque ha habido informes filtrados, sobre todo por el propio presidente Putin, de que Zelensky ha ofrecido un par de nuevas oportunidades. Él dice algo así como, oye, ¿qué te parece esto? Podemos seguir con la guerra, con esas 4 oblasts que dices que vas a anexionar y todo eso, pero dejemos de dispararnos a larga distancia. Vosotros dejáis de hacerlo, nosotros también, y dejamos de combatir en las zonas de patrulla de Sumy, Kharkov y Dnipro, todo eso. Nos limitamos a esas 4. ¿Qué te parece? Y por supuesto, los rusos se burlaron de la propuesta, igual que hicieron cuando se planteó un alto el fuego incondicional hace unos 2 años. Dijeron que no iban a hacerlo. Y luego, Dmitry Peskov, en una entrevista esta mañana, abordó la cuestión más amplia de en qué punto están los rusos respecto a las negociaciones. Nuestra posición no ha cambiado. La estableció hace 2 años nuestro jefe de Estado en un discurso en el Ministerio de Asuntos Exteriores ante su personal directivo. Es bien conocida por el régimen de Kiev y también por los negociadores estadounidenses. Es totalmente coherente. Son esos términos, Doug, de los que tú y yo llevamos hablando desde junio de 2024. Las líneas de junio de 2024, que nunca han cambiado. Las 4 oblasts, la desmilitarización, la desnazificación y que los rusos obtengan protección para su gente dentro de esas zonas y todo eso. Y dicen que no ha cambiado. Así que si conseguimos todo eso que estamos pidiendo y tú te retiras de todas esas áreas, está bien. Entonces, si los rusos no han cambiado en todo este tiempo, te hace pensar que están un poco más seguros de lo que puede venir después. No puedo decirlo. Espero que sí. Pero creo que en el fondo para los rusos, este gobierno en Kiev, que no es legítimo ni elegido por el pueblo, es más represivo que el de Stalin, más cruel y más destructivo. Este gobierno en Kiev no va a cooperar ni a ceder en nada de lo que los rusos quieran, a menos que piense que podría dejar de existir. Y vuelvo a mi ejemplo de Lenin. ¿Por qué Lenin se lanzó sin precaución, dijo firmad lo que quieran, y en la práctica entregó un tercio de Europa a los alemanes y a los austríacos? Pues muy claramente era eso, o a venir y lo iban a exterminar. Es una tragedia para el mundo que no lo hiciera, una tragedia para Rusia que no lo hiciera. Pero al final, esa es la lección que Putin tiene que sacar de la historia. Ellos no se sienten amenazados. Quiero decir, ¿qué más les da cuántos de sus compatriotas mueran?
¿Qué más les da cuánta gente puedan reclutar y pagar la CIA o el MI6? ¿Qué más le importa a él la tragedia de la trata de personas en Ucrania? ¿Qué más les da a Zelensky y a sus amigos cuánta gente abandona el país? Hay que aceptar la realidad. En Kiev están enfrentándose a lo peor que uno puede imaginar. Así que esperar que se tomen en serio cualquier cosa que digas, salvo que firmes o te rindas o te aplastaremos, es una tontería. Simplemente una tontería. Y espero que el presidente Putin lo entienda. Tiene que comprender que en 1918 los alemanes actuaron correctamente y obtuvieron el acuerdo que querían. Eso es lo que él tiene que hacer. Lo mismo. No va a conseguirlo quedándose callado y diciendo a todo el mundo, bueno, tenemos todo lo que necesitamos. Estamos listos, pero nos preocupa una posible guerra con la OTAN. No queremos arriesgarnos a eso. Bien, si no quieres una guerra con la OTAN, ¿por qué no demuestras que cualquiera que vaya a la guerra con Rusia está loco? La mejor forma de hacerlo es avanzar hacia el oeste. Sabes, irónicamente, Doug, no es que yo esté a favor de Rusia, pero esta indecisión que hemos tenido y el haber permitido que todo esto se alargue tanto está provocando un número de muertes muchísimo mayor entre los ucranianos, entre los ciudadanos de Ucrania, y está destruyendo el país. Y por su bien, esa es una de las razones por las que de verdad deseo que esto termine cuanto antes, sea por el medio que sea. Bueno, si fuera posible resucitar a Ulysses S. Grant y ponerle un uniforme ruso, le recomendaría a Putin que lo considerara, porque esa sería la respuesta de Grant. Ya sabes, rendición incondicional. Deja las tonterías o te vamos a aplastar. Así fue como ganamos la guerra civil. La gente no se da cuenta de eso. Pero el último año de la guerra fue terrible, muy, muy brutal. Tenía que serlo. Y no fue porque Grant quisiera que fuera así. No odiaba especialmente a los sureños. Y además era propietario de esclavos. Nadie sabe esas cosas. Pero él sabía que la guerra tenía que terminar. Eso es lo que entendía. Así que quizá ha llegado el momento de invocar al general Grant en Moscú. Bueno, puede que lo sepamos muy pronto. Ya veremos qué pasa después. Pero antes de despedirte hoy, quiero comentar brevemente un tema relacionado con la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, y es el intento del presidente Trump de lograr un acuerdo. Ayer dijo en Truth Social que Irán había pedido una reunión en Qatar, así que envió allí a Steve Witkoff y a Jared Kushner. Los iraníes respondieron que en realidad no habían solicitado ninguna reunión y que no tenían nada planeado con él. Dijeron que iban a Qatar para hablar sobre la liberación de su dinero, pero poco más. Los qataríes confirmaron eso hoy. No hubo ninguna reunión entre Estados Unidos e Irán, aunque Trump sigue hablando del tema. Ahí está el ministro de Exteriores qatarí haciendo esa declaración. Así que en realidad no hay conversaciones en marcha, al menos no entre esas dos partes. Pero todo esto, Doug, creo que si hay un punto clave en todo este alto el fuego, está entre Israel y Líbano, porque ese es literalmente el punto número 1 del memorando de entendimiento. Y hemos tenido muchos casos en los que el presidente Trump decía, les dije lo que tenían que hacer y no pueden luchar. Y luego la parte israelí lo ignora. Y después se da esta situación extraña en la que Israel, con el vicepresidente Vance, intenta que se firme el memorando que en su primer punto dice que Israel tiene que poner fin a los combates en Líbano. Y luego el secretario de Estado Rubio sale y firma otro acuerdo distinto con Líbano, con el gobierno de Líbano, no con Hezbollah, con Israel y con Estados Unidos, que establece cosas completamente diferentes y que de hecho va en contra de lo anterior. Pero aquí está el gran problema. A día de hoy, se ha publicado un video de Benjamin Netanyahu en el que se dirige a algunos de sus soldados en Líbano y deja muy claro que no tiene ninguna intención de abandonar Líbano. יחד עם שר הביטחון וסגן הרמטכ"ל הפיקוד והמפקדים שלכם שאיתם דיברתי, המאוג והמח"טים,
אני מצדיע לכם. עשיתם כאן עבודה ענקית, ובעצם מה He trabajado mucho aquí y básicamente lo que hicimos fue tomar la frontera con Irán y empezar a cubrirla. Atacamos al propio Irán, algo que nadie creía posible, y alejamos una amenaza existencial. La barrera más importante en la frontera iraní estaba aquí, Hezbollah. Tenía 150.000 cohetes y misiles, la mayor concentración de ese tipo de armas en todo el mundo. Hoy todavía conservan alrededor de un 8%, que sigue siendo considerable. Así que este es realmente el momento clave. En vuestras operaciones hemos detenido a 9.000 terroristas, cientos de ellos en las últimas semanas. Y por supuesto, lo principal que hicimos, y eso es exactamente lo que estáis haciendo aquí, fue crear zonas fronterizas, zonas de seguridad, no en nuestro lado, sino en el suyo. וזה מה שאתם עושים כאן. זה ליצור אזורי חיץ, אזורי ביטחון, לא בצד שלנו של הגבול, בצד שלהם. Ahorita estamos haciendo esto por en No sé si podéis leer todo eso ahí abajo, pero les está diciendo, escuchad, lo más importante es nuestra zona de seguridad en el Líbano. Así que hemos matado a varios de ellos, pero no a todos. Igual que hicimos en Gaza, creamos toda una zona de seguridad. Y vamos a hacer lo mismo allí, no en nuestro país, sino en el Líbano. Vamos a limpiar todo eso y nos lo vamos a quedar. Podemos llegar a un acuerdo, sea la versión de Rubio o la de Cote Vance, si no conseguimos que Israel se retire. Por supuesto que no. Oh, of course not. Let's understand a couple of things. Vamos a entender un par de cosas. La fortaleza Israel tiene que vivir ahora en un estado de conflicto y guerra permanentes. No hay luz al final del túnel. Fíjate bien en el público al que se estaba dirigiendo. Esa imagen vale más que 1000 palabras. Nunca he visto un grupo de hombres uniformados más entrópico, sin energía, agotado y deprimido. Parecía una de esas revisiones posteriores a las maniobras en el NTC. Sí, uno de los peores batallones que han pasado por el NTC. Lo único que falta, bueno, en realidad no falta, es que cuando todos están allí, saben que esto es una catástrofe, saben que han perdido, y entonces él dice, no, de verdad, habéis hecho un buen trabajo aquí. No quiero que os vayáis de aquí sintiendo que habéis fracasado. Bueno, han fracasado. Ha sido un fracaso total y no va a cambiar. Así que creo que los israelíes están ahora atrapados en este conflicto permanente. Nosotros y el gobierno israelí hemos sobornado y presionado a gente del nuevo gobierno libanés para que haga lo que queramos. No tiene sentido. Ese nuevo gobierno es una organización traidora que está vendiendo el país, que en la práctica ha entregado todo lo que está al sur del río Litani y probablemente más a los israelíes. Así que no tienen ninguna legitimidad. Creo que tenemos que entender algo. Este memorando de entendimiento no es un acuerdo de paz. Nunca se pensó como un acuerdo de paz. El memorando se diseñó para abordar puntos que, al menos en teoría, todos consideraban alcanzables. Pues bien, no lo son. Y aunque hemos sido derrotados militarmente en el Golfo, no veo muchas pruebas de que el presidente Trump esté cómodo con ese resultado. Creo que lo que tenemos es una situación en la que, siempre que nos convenga socavar, atacar o destruir algo que pertenezca a Irán, lo haremos. Y creo que los iraníes tienen que asumir eso. Tenemos que entender que el presidente Trump es muy hábil a la hora de manipular los mercados. Y se vio claramente. Los ataques que lanzó fueron después de que cerrara la jornada del viernes en Nueva York, cuando el mercado ya estaba cerrado. Y los iraníes, de forma bastante imprudente, respondieron a ese ataque antes del lunes. No deberían haberlo hecho. Tendrían que haber esperado al lunes o al martes, cuando eso habría tenido un impacto directo en los mercados. El presidente Trump es muy sensible a los mercados, y no es solo por las elecciones de otoño. Necesita un poco de esperanza y equilibrio en el mercado para mantener unida esta economía que se tambalea. De hecho, en el primer trimestre de 2025 tuvimos un crecimiento negativo del PIB. Y vamos a ver más de eso en el futuro.
Tenemos problemas serios aquí, en casa, ahora mismo. ¿Qué significa todo esto para los iraníes? Bueno, los iraníes han ganado en el Golfo, aunque seguirán bajo presión, al menos hasta que los Emiratos Árabes Unidos, si quieren seguir existiendo, cierren los acuerdos que se están negociando entre bastidores con Irán, incluyendo el envío de miles de millones de dólares a los iraníes. En realidad, ese dinero es suyo. Nos negamos a rendirnos. Así que Emiratos Árabes Unidos, y creo que también Bahrein, le han dicho a Irán, te conseguiremos el dinero, y están canalizando ese dinero hacia los iraníes. Si consiguen que eso funcione y logran que los saudíes abandonen cualquier idea absurda de seguir cooperando con nosotros, entonces creo que podrían alcanzar cierto grado de estabilidad en la región del Golfo. Pero la guerra, y el centro de gravedad de esa guerra, se ha desplazado hacia el norte. Ahora se concentra en Líbano y en Siria. Y esto es importante porque ya sabes quién está justo al borde, los turcos. Y los turcos siguen siendo el gorila de 360 kilos. Los turcos están tomando medidas para prepararse ante un posible conflicto con los israelíes. Ahora, los turcos han sido sobornados y han aceptado los sobornos. Han seguido lo que queríamos que hicieran para satisfacer las necesidades de Israel, pero están llegando a su límite. Y creo que todos en la región que están siendo sobornados o presionados por nosotros o por los israelíes para cooperar con Israel están más o menos en la misma situación. No sé cuál es el punto de inflexión, no sé cuándo se alcanza, pero no creo que esté muy lejos. Y creo que debemos tener presente que Netanyahu, Naftali Bennett, Ben-Gvir y otros han atacado a los turcos con mucha ligereza, los han amenazado y han dicho abiertamente que ellos son, entre comillas, los siguientes en el menú. Bueno, Israel no se ha tragado el plato iraní, y no lo va a hacer. Y si siguen así, podrían acabar teniendo a los turcos en el menú, de una forma que preferirían no ver. Somos nosotros, somos la clave del éxito, los que protegemos a Israel de este desastre inminente. Y la verdadera pregunta ahora es, ¿podemos hacerlo? Porque no podemos derrotar a Irán en el sur, en el Golfo. Estamos cambiando ahora el foco hacia el norte, donde vamos a colaborar con los israelíes, los kurdos o con cualquiera que encontremos que quiera destruir a Irán. Sospecho que eso es lo que vamos a hacer. La cuestión es, ¿cuánto tiempo más van a esperar los demás ahí arriba antes de decir ya basta y unirse a la lucha? No lo sé, pero creo que está a punto de pasar. Y la verdad, no lo entiendo. Me parece que la pregunta más importante es que la Casa Blanca parece paralizada sin saber qué hacer. Quiero decir, tienes a J.D. Vance yendo por un lado, a Marco Rubio por otro, y al presidente Trump diciendo literalmente tonterías, como sí, están suplicando una reunión, o bueno, quizá funcione, quizá no. Mientras tanto, Netanyahu sigue en el Líbano, y eso va a impedir que se llegue a ningún acuerdo. Eso tiene consecuencias muy negativas para Estados Unidos, porque cuanto más tardemos en abrir eso completamente, y ahora mismo solo está abierto de forma parcial, más impacto económico negativo va a tener para nosotros, como nos mostraste en ese gráfico. Me pregunto si podrías explicar cuál es exactamente ese riesgo. Bueno, veremos el gráfico en un momento. Creo que tenemos que entender que las incursiones del presidente Trump en el terreno de la ficción y la fantasía han funcionado. Hay que entender eso. Es decir, él dice, vamos a tener un acuerdo de paz, y todo el mundo responde, genial, vamos a tener un acuerdo de paz. Los mercados, ya sabes, se recuperan, el precio del petróleo baja, todo el mundo dice, parece que llega la paz. Los tipos de interés se estabilizan. No sé cuánto tiempo más podrá seguir haciéndolo, pero hasta ahora le ha salido muy bien, y eso es lo único que realmente le importa. Todo lo demás que dice es irrelevante. No le prestes atención, nada de eso es cierto. El gran error que podemos cometer es seguirle día tras día, como hacemos, en una montaña rusa que no lleva a ninguna parte.
He's not interested in any lasting or enduring. No le interesa mantener ninguna relación duradera o estable con nadie en la región, salvo con Israel. Y para él, todo eso es puramente financiero y económico. Ve su propio futuro ligado a eso, y le gusta pensar que el nuestro también lo está. Bueno, estoy de acuerdo contigo. Nuestros intereses estratégicos no se benefician en absoluto de todo esto. Pero da igual lo que yo piense. Da igual lo que piense la mayoría de los estadounidenses. Mira las encuestas. No contamos. Las únicas personas que cuentan son las que están en el Capitolio, bien pagadas por su apoyo a Israel. Y por supuesto, la Casa Blanca. Además, hay muchos altos mandos militares que están deseando ser los primeros en apoyar a Israel para poder ascender también. Así que seamos francos, eso es lo que hay ahora mismo. Y no veo que nada de eso vaya a cambiar pronto. Sin embargo, hay algo más que está ocurriendo y a lo que nadie está prestando atención. Y el gráfico que has mencionado, si quieres mostrarlo, fíjate en lo que dice. El riesgo de renovación del tesoro ya se mide en billones. Deuda privada, deuda pública estadounidense negociable que vence en menos de un año. En menos de un año. Billones de dólares. Mira la parte inferior, 1980, 2020, 2021, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cómo se pueden mantener bajos los tipos de interés? En realidad, ya no controlamos los tipos de interés. Están subiendo y siguen subiendo. Ya está en el 4% para los bonos del Tesoro a un año. Dada nuestra incapacidad para vender bonos del Tesoro a 10 años o más, estamos intentando que haya una rotación rápida de esos bonos. Este es el modelo de Scott Bessent para evitar las consecuencias. No creo que vaya a durar mucho más. No soy economista, pero me consuela aquella famosa frase de John Kenneth Galbraith que decía que las previsiones económicas existen para que los astrólogos parezcan respetables. Así que no me creo nada de lo que dicen los economistas, pero sí creo en gráficos como este. Y no creo que vayamos a librarnos de las consecuencias de nuestras acciones insensatas durante tantos años. Esto, más que cualquier otra cosa, puede cambiar por completo la forma en que hacemos todo. Porque llega un momento en que hay que dejar todos los barcos en el puerto. Llega un momento en que hay que traer de vuelta a las fuerzas. Llega un momento en que no se puede seguir gastando y gastando, que es justo lo que hemos estado haciendo. Y ese presupuesto de defensa de $1,5 billones, que incluye además unos 350,000 millones en añadidos por intereses políticos, no creo que vaya a salir adelante. Todo se vendrá abajo. Pero ya me he equivocado antes, así que ya veremos. Ya veremos, pero como dices, las cifras son las que son, y desde luego están ahí. Si miras el gráfico, desde 1980 hasta hoy, no ha hecho más que subir y subir. Hay un límite. En algún momento, todo ese peso tiene que provocar un colapso. Aún no ha pasado, y nadie sabe cuánto más puede aguantar o hasta dónde puede llegar esta tendencia. Pero estamos jugando con nuestra propia seguridad financiera como consecuencia. Tendremos que ver cómo acaba todo esto. En cualquier caso, siempre te agradecemos que vengas y nos des este análisis tan directo que haces, Doug. Guías. Gracias, Daniel. Y también os agradezco a vosotros. Como veis, estoy otra vez de viaje. Ahora mismo estoy en Ámsterdam. He venido para acompañar a mi mujer, que está haciendo una formación diplomática, de hecho, así que estaré por aquí la mayor parte de la semana, en un sitio u otro. Pero el programa seguirá adelante. Vamos a continuar con él, porque están pasando demasiadas cosas en el mundo y no podemos permitirnos parar. Así que espero veros en el próximo episodio de Daniel Davies Deep Dive. Ya sabéis que no intento convenceros para que compréis oro, ni deciros cómo gestionar vuestra cartera de acciones, pero sí hay una forma en la que podéis ayudarnos. Suscribíos, dadle al me gusta y compartid esto con alguien a quien queráis.